vamos a utilizar la interpretación geométrica de la derivada para determinar la fórmula que se utiliza para derivar una función. Tenemos aquí la gráfica que utilicé para explicar qué es derivar. Podemos ver la función primitiva, es decir, la función que vamos a derivar. Podemos ver también la recta secante, que cruza en dos puntos a la función. En el punto P, cuyas coordenadas son x, f de x, y en el punto Q, cuyas coordenadas son x más delta x, f de x más delta x, donde delta x es la distancia que hay entre las dos coordenadas en el eje x del punto P y del punto Q. Lo primero que vamos a hacer es calcular la pendiente de la recta secante a la curva. Tendríamos entonces pendiente de la recta secante es igual Sabemos que la pendiente de una recta se calcula con la fórmula que dice pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Por lo tanto, aquí al punto Q le pondremos x2, y2, y al punto P le pondremos x1, y1. Al sustituir, nos quedaría así. Pendiente de la recta secante es igual y2 menos y1 sería f de x más delta x menos f de x sobre x2 menos x1. X más delta x menos x. Si simplificamos, esto nos quedaría f de x más delta x menos f de x sobre, y aquí x menos x es 0. Entonces quedaría sobre delta x. De esta manera calculamos entonces la pendiente de cualquier recta secante a la curva. Sin embargo, nosotros no queremos la pendiente de una recta secante. Queremos la pendiente de una recta tangente a la curva en un punto determinado. En este caso, en el punto P. De acuerdo con la interpretación geométrica,
lo que tenemos que hacer es mover el punto Q hacia donde está el punto P. De tal manera que Q quede lo más cerquita posible de P. Q debe quedar infinitesimalmente cerca de P para que esta recta secante pueda ser considerada una recta tangente. Esto sucede cuando el valor de delta X tiende a ser 0, debido a que esta coordenada, que es la coordenada en X del punto Q, tiende a acercarse infinitesimalmente a esta coordenada en X del punto P. Por lo tanto, esta distancia tiende a ser muy chiquitita. Por eso decimos que tiende a ser 0. Tiende a ser un valor infinitesimal. Quiere decir entonces que para obtener la derivada, que es la pendiente de esta recta tangente, debemos llevar la pendiente de la recta secante a su valor límite, cuando delta X tiende a 0. Vamos a hacerlo. Entonces, la pendiente de la recta tangente la obtendremos cuando obtengamos el límite, cuando delta X tiende a 0, de la pendiente de la recta secante. Entonces nos quedará aquí f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y esta es la fórmula que nosotros utilizamos para derivar una función. Lo único que nos haría falta es sustituir esta notación. Y en lugar de ponerle pendiente de una recta tangente, vamos a escribirlo como f' de x, que significa derivada de la función f de x. Y la fórmula quedaría así: f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x.
Y eso es todo. Ahora, debo mencionar que esta fórmula, cuando se deriva una función, se puede aplicar completa, tal y como está. Se sustituyen los valores y se hacen las operaciones. O también se puede separar en varias partes. Cuando se hace eso, separar esta fórmula en varias partes, se separa en 4 partes. Por lo tanto, a este método también se le llama en ocasiones la regla para derivar de los 4 pasos. Acabamos de mencionar que la derivada, es decir, la pendiente de una recta tangente a la curva en un punto dado, se representa como f' de x. Sin embargo, no es la única manera de representar a la derivada. Existe otra manera de hacerlo. Sabemos que la pendiente de una recta, en este caso tangente, se calcula con la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es decir, la pendiente se calcula dividiendo el incremento en y sobre el incremento en x. De acuerdo con la interpretación geométrica de la derivada, estos dos incrementos se convierten en cantidades infinitamente pequeñas, es decir, en cantidades infinitesimales. Por lo tanto, podemos cambiar la notación con la que se escriben y en lugar de usar la letra griega delta, podemos utilizar una D minúscula que representa un valor infinitesimal. Así que podemos escribir entonces que la derivada es igual a dy sobre dx, donde dy es el incremento en y, pero esta d nos indica que este valor, cuando calculamos la derivada, es un valor infinitesimal. Lo mismo con dx. Este dx representa a delta x, cuando este valor se convierte en una cantidad infinitesimal. Por lo tanto, cuando vamos a representar una función derivada, nosotros podemos escribirla como f' de x o podemos escribirla como dy sobre
de X.